Hermanos, esta mañana yo quise titular el mensaje Paciencia de Dios al ignorante. Yo creo que todos recibimos cierto grado de paciencia desde que nacemos. A veces a lo mejor no es el mismo grado de paciencia que tenemos los padres, déjenme usar esa palabra, ¿no? Novatillos, los que somos primerizos. Y el primer bebé, a pesar de que estamos enamorados de él y tratamos, ¿no? de ser pacientes, pero depende de nuestro, a veces hasta consejos, ¿verdad? Y cómo lo pongamos en práctica. Vamos a tener paciencia. Y los hijos, hermanos, ellos crecen con cierto grado de paciencia de sus papás. Piense esas ocasiones donde él tiró la leche. Si usted le gritó, entonces no tuvo mucha paciencia. ¿Por qué? Porque un bebé apenas está empezando a manipular sus manos, sus extremidades, y ahí llegó una etapa donde usted le tuvo que haber tocado, ¿no? Que le acaba de pasar el vaso y lo tira. Se lo pone encima y como que él en su mente está, wow, qué suave, me lo pasan otra vez o no sé qué pensarán, ¿verdad? Pero si no tenemos esa paciencia, hermanos, va a ser una infancia muy desagradable, ¿verdad? Para ese niño. Y es un modelo quizá muy sencillo de lo que pasa a cada uno de los hijos de Dios, pero más que nada, hermanos, de la humanidad. Un niño no conoce el grado de paciencia que le está teniendo el adulto. Él, por su mente, no le pasa absolutamente nada si está enojado, porque a lo mejor ya se iba al trabajo, está bien apurado y luego se ensució la ropa y en vez de, a veces quisiera uno gritarle y hacer algo muy rudo, ¿verdad? Pero ese sería triste, que siempre desatáramos nuestra ira en cuanto a las torpezas de los niños. Obviamente esos niños van creciendo, así nos pasó a nosotros, y llega un punto donde nuestra conciencia ya sabe cuando estamos nosotros deliberadamente haciendo mal, cuando queremos fastidiar intencionalmente a nuestros padres. Entonces ya sabemos, hasta los vamos conociendo qué es lo que más le hace enfurecer a mi papá. Que me lo repita unas 3, 4, 5 veces hasta que ya me grita, ya lo voy a obedecer. Entonces se fijan, esa paciencia en los padres puede ser relativa, puede ser moldeada a través de los años, pero la paciencia de Dios, hermanos, es lo que quiero que veamos hoy. La paciencia de Dios es incomparablemente grande, y sobre todo para aquellos que somos pecadores. Nosotros tenemos esa habilidad nata de hacer enojar a nuestro Dios y de acumular ira para un momento cuando Él la va a desatar. Esa ira, él dice, no te lo voy a perdonar, vas a ir avanzando años, pero estoy esperando un día que te arrepientas. Y de eso se trata este mensaje, hermanos. Yo quiero que veamos 3 cosas. Y si estamos conscientes de 3 realidades, hermanos, que son las siguientes, yo creo que nuestra vida y nuestro destino va a cambiar. La primera realidad que yo quiero que entendamos y que meditemos es que Dios busca al pecador. Dios tiene paciencia y continuamente está buscando un arrepentimiento. Es un lado positivo de Dios. La segunda realidad, hermanos, es que nosotros vamos a pagar por todos nuestros actos. Todas las cosas que hayamos hecho a lo largo de nuestra vida van a recibir un justo pago, sean buenas o malas. Entonces es triste. Yo decía, el título de este mensaje pues es misericordia, ¿verdad? Paciencia de Dios para el ignorante, porque esas son de las cosas que más ignoramos. Ignoramos qué tan grave es nuestro pecado y a lo mejor ignoramos toda la cuenta de las cosas que estamos haciendo. No podemos enumerar, ¿verdad?, las cosas malas, las veces que erramos. Y la última realidad, hermanos, es que el juicio de Dios es inevitable. Nadie podemos escaparnos de un día donde paguemos por todas nuestras obras. Esas 3 realidades, hermanos, yo quiero presentárselas y vamos a empezar con esta, la búsqueda de Dios al pecador. Esta primera realidad la vamos a ver aquí en los primeros versículos de Romanos. Yo les recuerdo que
el apóstol Pablo escribió una carta a una iglesia que aún no visitaba y le está planteando, ¿verdad?, lo que yo creo, lo que sabemos que es el evangelio revelado para que el hombre esté a cuentas con Dios. ¿Cómo le hacemos para asegurarnos que somos hijos de Dios? Entonces, él está primero planteando que todos necesitamos un Salvador. Todo el capítulo 1, hermanos, se la pasó el apóstol Pablo diciendo lo perverso que es la humanidad. Y estuvo hablando hasta el mayor extremo, o sea, todo lo que somos capaces de hacer. El hombre es capaz hasta de dejar lo que por naturaleza fue creado. Digamos, en sus relaciones, él está dispuesto a cometer cosas horribles, ¿verdad? Siendo más específico, teniendo relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Y ese tipo de cosas el apóstol Pablo estuvo hablando. De las cosas más terribles que puede llegar la humanidad es eso y otras cosas más, ¿verdad? Todo el pecado de Dios nos separa del justo, de la gloria de Dios, ¿verdad? Todo nuestro pecado y maldad. Pero, ¿qué va a pasar si alguien está escuchando? Una cosa es las gentes más depravadas, la gente que sí se fue a un extremo y se la pasa pues atentando contra la integridad emocional o física de las personas, ya sea los secuestra, los estafa, los agrede, los asesina, y uno pudiera pensar, hay una parte de la humanidad que no es así. Y sobre todo el apóstol Pablo quiere dirigir el siguiente capítulo y la segunda parte, el segundo punto de su carta, se está refiriendo específicamente a los judíos. La iglesia de Roma, hermanos, estaba constituida por gentiles y judíos. Entonces los judíos tenían todavía un concepto grande acerca de ellos. Somos los que heredamos las promesas, nosotros somos los que se nos dio la única religión verdadera, adoramos al único Dios. Pero el apóstol Pablo les dice, yo les acabo de hablar de aquellas personas que por no adorar a Dios, su conciencia se adormece a tal grado que pueden hacer perversidades y jamás van a apartarse de esos caminos. Pero ¿qué de aquellos que dicen, no somos así, nosotros hasta somos judíos? Este capítulo, hermanos, se trata de que el apóstol Pablo quiere encerrar a toda la humanidad como necesitados de un Salvador. A toda la humanidad no se escapa de ser un infractor, de alguien que peca contra Dios. Fíjese lo que dice los primeros 2 versículos, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Yo creo que aquí ya podemos entender de qué está hablando el apóstol Pablo. Si se fijan, se está dirigiendo a una audiencia y está diciendo, tú desprecias a aquellos que son perversos y estás diciendo, aquellos que se desviaron, hicieron cosas horribles, yo no soy así. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? No tienes excusa. Es más, quiero demostrarte que tú eres igual. Lo que trata de hacer el apóstol es encerrar a toda la humanidad, seas judío o no judío, seas una persona depravada y que adormeció su conciencia, la cauterizó y ya no le importa hacer daño a su prójimo, o seas alguien moral y religioso y que trates de tener un buen lenguaje, una buena apariencia, incluso hacer buenas obras a favor de los demás. Dice, nadie se va a salvar. Y si no entendemos esto, hermanos, no vamos a apreciar ese carácter de Dios de que nos está buscando. Nos busca a toda la humanidad. El que juzga, hermanos, según el apóstol Pablo, dice, se engaña. Aquellas personas que pudieran decir, tú puedes salir a la calle y le preguntas al que sea, ¿tú crees que vas a ir al cielo? Algunos van a contestar que sí, algunos no saben. Pero hay un cierto porcentaje de las personas que creen que van a ir al cielo. Si su respuesta no es bíblica, te pueden decir cosas como, es que no soy tan malo. Yo creo que no me merezco el infierno. Yo creo que no
no voy a parar allá. ¿Por qué? Porque pues mis actos, haciendo una escala, no creo que sea alguien que no merezca el perdón ni la misericordia de Dios. Y tenemos que hacer un trabajo, hermanos, para cuando nosotros explicamos el Evangelio, todas las personas tienen que saber de alguna manera que no se escapan de un juicio de Dios. No se escapan de ser infractores de la ley de Dios. Dios es el creador del universo, yo siempre lo he dicho, así como hizo leyes físicas que se rigen y que no puedes retarlas porque te metes en problemas, así hizo leyes morales. Entonces toda la humanidad somos infractores de esa ley moral. Si yo peco contra esa ley moral, incluso aunque ni lo quieras hacer y no lo hiciste intencionalmente, de todas formas hiciste una infracción. Déjeme ponerle un ejemplo que me pasó hace no mucho. Yo entré a un estacionamiento, la calle era amplia, entonces acabo de dar vuelta ahí en el periférico y me meto a unos locales y no duré no más que 5 minutos cuando dije, no, aquí va para largo, ya me voy. Salí y estaba completamente seguro, hermanos, que manejé correctamente. Y cuando avanzo como 10 metros me di cuenta que estaba en sentido contrario. Vi la calle ancha, yo estaba 100% seguro que era una calle donde yo estaba manejando correctamente. Entonces fue una cuestión de ni siquiera un minuto, o sea, di la vuelta, avancé como 10 metros el carro y ahí donde tuve que hacer un alto me di cuenta, estoy manejando mal. Y ya, pues ojalá que no me vea nadie. Y en cuanto me arranco llega un tránsito y le digo, válgame, hay muchas veces perdón, pues lo tengo que confesar, hay muchas veces he infraccionado la ley de tránsito, hermanos, pero nadie se da cuenta. A veces me paso así en amarillos y digo, qué bueno que nadie me ve. Pero ese día que no quise infraccionarlo a propósito, yo estaba completamente seguro que iba manejando bien y ahí me tocó y ese tránsito no tuvo compasión de mí. Dijo, no, pues esa es la ley y pues yo sé que a lo mejor te diste cuenta demasiado tarde, pero pues ahí va la multa. Y yo me quedé reflexionado tanto, hermanos, porque dije, así es Dios a veces en la ley. Dio ofrendas por los pecados inconscientes. Vaya Levítico y Éxodo. Entonces Dios dice, hay veces que vas a pecar sin querer. Y de todas formas tienes que llevar un sustituto, va a morir en tu lugar y tiene que haber sangre derramada. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo quiere que se dé cuenta toda la humanidad. No importa que hay algunos que se quieren deslindar de que necesitan un salvador, dice, todos son pecadores. Entonces eso está tratando, pecar, hermanos, amerita consecuencias y pecar te va a poner frente al juicio del Dios y eso es inevitable. Continúe conmigo ahí en Romanos, pero en el versículo 3 y 4 dice, ¿piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas, si haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Si Pablo acaba de decir, esto hacen toda clase de personas que son inmorales y que llegaron a cometer perversiones, merecen el justo juicio de Dios. Pero dice, tú no eres diferente, tú también mereces eso. Yo creo que es un balde de agua fría, digamos, para un fariseo, para alguien religioso que dice, yo para empezar soy judío, yo no soy un gentil. Yo sí temo a Dios, es más, yo sí presento mis ofrendas, hago ayunos. Entonces yo creo que Pablo tiene en la mente a aquellos judíos religiosos que son incluso intachables en su manera de dirigirse religiosamente. Así que una persona religiosa, hermanos, tiene que darse cuenta de alguna manera que él también es infractor de esa ley. Quiero detenerme algunos minutos aquí para que veamos 3 pasajes, hermanos. Me gustaría dejar esto lo más claro posible a la luz de la Escritura, porque pienso que es algo difícil de hacer. ¿Cómo le demuestras a una persona que ella piensa que no es alguien mala? Que dice, pues sí, me he robado el cambio de las tortillas, a veces le levanto la voz a mi esposa, pero eso no es nada comparado a
aquellos que se roban millones, aquellos que secuestran. En el Evangelio de Lucas, hermanos, el capítulo 18, nosotros vemos cómo un judío temeroso de Dios es falto del perdón de sus pecados. Usted recuerda la historia del joven rico. Esto es un personaje real, no es una parábola. Fíjese el versículo 21. Se refiere a alguien que llegó y quería saber qué era la vida eterna. Jesús le dice, oye, ¿haces estos mandamientos? Y usted recuerda la respuesta de él. Él le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Se fija, un hombre que dice, siempre me he guardado del adulterio, nunca he asesinado, nunca robé, no dije falso testimonio, honré a mi padre y a mi madre. Es lo que le acaba de preguntar Jesús. ¿Hiciste todo eso? Y dice, sí, lo he hecho. Entonces se fijan, hermanos, existen esas personas que dicen, yo soy alguien bueno, pero Jesús dice, no. Entonces nosotros tenemos que llevarlos esos pasajes. Vaya a Mateo capítulo 5, porque a veces nosotros podemos decir, no, yo nunca he cometido cosas atroces, pero Jesús dice, ustedes han entendido mal la raíz de todo el pecado. Está tan metido en ustedes, les causa una ceguera espiritual que no se dan cuenta que son exactamente igual que aquel infractor de la ley. Fíjese, usted recuerda estas enseñanzas de nuestro Señor Jesús, el versículo 21 de Mateo 5. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Entonces yo creo que cualquiera de nosotros, eso espero, ¿verdad?, que pudiéramos decir, no, yo nunca he asesinado a alguien. Pero así como lo plantea Jesús, ¿te has enojado contra tu prójimo, contra tu hermano? ¿Le has dicho insensato o peor de todo, lo has insultado? Eres merecedor del infierno. Entonces esas personas que solamente han vivido hasta esos límites podrán decir, yo no soy malo. Yo creo que ese es el judío que quiere alcanzar el apóstol Pablo a tocar su conciencia. No es por demás, déjenme pasarme al versículo 27. Jesús también dijo, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces ninguno de nosotros, hermanos, quiero creer que sería una rareza, ¿verdad?, que no cometas este pecado. Yo creo que todos estamos sumergidos en el pecado en la mente, en los deseos de nuestro corazón, porque alguien que insulta a su hermano tiene exactamente lo mismo en el corazón de aquella persona que sí lo asesinó, que incluso pudo haberlo torturado antes de asesinarlo, ¿verdad? Entonces, pecar, hermanos, amerita consecuencia, y nosotros somos insensibles a nuestro pecado, y por lo mismo como que estamos adormecidos y no sabemos acerca de la bondad de Dios. Si usted regresa ahí al versículo 4 de Romanos, dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Es como si nosotros le dijéramos al niño menos malcriado de la congregación, tú mereces algo por tus actos. Y ella dice, no, ¿qué te pasa? Yo soy el niño más bien portado, puras estrellitas me gano aquí. Pero eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. O sea, todos en algún momento ignoramos la paciencia y la bondad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque todos pecamos. A veces se nos olvida eso. Déjenme llevarlo a la última cita, que yo creo que con esto debiera ser suficiente, al menos por hoy, para entender que no hay gente buena. No hay gente exenta de pecado. Vaya a la carta de Santiago en el capítulo 4. Esto es lo que a veces nosotros conocemos como pecado de omisión. Los pecados de comisión son cuando te dicen no mates, no robes, no digas falso testimonio. Pero a veces se nos dice
haz cosas buenas y esas no las hacemos. Y eso, hermanos, malas noticias porque es pecado. Santiago 4:17, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por donde quiera que quieras pensar, el apóstol Pablo dice, estás encerrado y eres culpable y mereces. Si tú te pones a juzgar que no eres una persona mala, ya eso mismo es tu boleto a que te ganes el justo juicio de Dios. Y es lo que quiere que su audiencia despierte. Ese es lo que nos enseña la carta de Romanos, hermanos. No hay un compendio más completo acerca de cómo presentar el evangelio. Tenemos que empezar a hacerles ver a las personas que Dios es bondadoso, que Dios les está teniendo paciencia, que el pecado nos afecta a tal manera que pensamos que no somos tan malos. Pero a llevarlo a través de las escrituras y simplemente un pasaje como este, es decirle, la Biblia, ¿sabes qué dice acerca de ti? Que estamos encerrados que nos está esperando un juicio por todos los actos malos que hacemos. Y nadie se puede escapar, ni siquiera los judíos religiosos. Para el apóstol Pablo decía, ni siquiera ustedes se van a escapar del justo juicio de Dios. Entonces, lo que más quiere el apóstol Pablo es que entiendan que Dios busca el arrepentimiento de las personas, hermanos. Dios busca el arrepentimiento, así es lo que conlleva el versículo 4. Dice, tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces, a través de los atributos de Dios, de su persona, Dios en su naturaleza es bondadoso, paciente. Y todas estas maneras de cómo lo está describiendo el apóstol Pablo, él es tolerante. ¿Por qué? Porque tú ignoras que necesitas un salvador. Tú ignoras que eres alguien aborrecible para él. Y lo hace, esa paciencia es tan asombrosa y no te quita la vida en ese momento para arrojarte una eternidad al infierno con tal de darte más minutos a tu vida y procedas al arrepentimiento. El arrepentimiento, según la Biblia, les recuerdo, pues es un acto de fe donde tienes que pedirle perdón a Dios mismo a través de Jesús. Dice, me arrepiento de todas esas cosas malas que hago y que yo minimicé y pensé que no eran graves. Yo me arrepiento. Entonces tenemos un grave problema, hermanos, porque el hombre, según Pablo dice, ignoramos la paciencia de Dios. Ignoramos esos hermosos atributos de que Él es un Dios bondadoso y no quiere que nadie se vaya al infierno. Es la naturaleza, según lo plantea Pablo. Y una vez que entendemos esa realidad, hermanos, también el apóstol Pablo quiere que despertemos a otra realidad, a la segunda cosa que le dije, la realidad del pago de nuestros actos. Dice el versículo 5, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que de ahí sacamos la segunda realidad. Todo lo que hayamos hecho, hermanos, aquí en esta vida, yo creo que a excepción de la palabra de Dios y las iglesias que son bíblicas, nos enseñan, hay una lista, un registro de todo lo que estás haciendo y te van a dar un pago por eso. Eso no se enseña en la escuela, hermanos. O sea, jamás lo van a meter ahí en la retícula de voy a estudiar, no sé, carrera de humanismo, no sé, de socialismo y decir, que en esta materia se trata de que todos vamos a rendir a un juez y alguien te está tomando lista de todos tus actos buenos y malos. Nadie nos enseña eso, hermanos, solamente la Biblia. Entonces Satanás ha querido que de alguna manera toda la humanidad esté inconsciente de esto. Solamente la palabra de Dios y en lugares como estos es donde las personas van a tener esa esperanza de despertar a la realidad y decir, ¿y si es verdad lo que dice ese predicado?
bueno, no piense en mí, perdón, diga, ese predicador está diciendo lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, ¿sí será verdad? Entonces, ahí la llevamos de gana, hermanos. El pecado es terrible, nos ciega, impide ver nuestra maldad y el peligro de nuestra alma. Todos estamos peligrando y estos versículos, hermanos, usan unas palabras bien fuertes. Acumular ira, acumular ira. Para vergüenza de nosotros los padres que no somos tan pacientes y tenemos malos recuerdos. Yo creo que usted se puede identificar conmigo de que a veces le pegamos más de la cuenta a nuestros hijos. Yo venía del trabajo y le di una cintareada y a los pocos segundos me di cuenta que era inocente. Es de las peores cosas que te puede pasar, ¿verdad? Que juzgaste mal y le diste un castigo y decía un predicador, bueno, pues ya que me di cuenta, pues te pido perdón, pero ¿te acuerdas que hubo muchas veces que no te pegué y te lo merecías? Pues todavía tómalo como un abono, ¿no? ¿Por qué? Porque es terrible, a veces nos pasa eso, hermanos. Acumulamos ira y la descargamos en un momento, ¿verdad? Y se llevó esa consecuencia. A veces sí pudo haber sido de manera justa, ¿no? Hizo una vagancia, hizo algo terrible después de que le dejaste claramente que no hiciera esas cosas y encendió tu ira y se la hiciste sentir, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Es que Dios también tiene ira, hermanos. Dios tenemos que verlo tal y como lo escribe en la Biblia. Al mismo tiempo que es bondadoso, su bondad es infinita, hermanos. ¿Por qué? Porque su ira también es infinita. Si no quiere descargar esa ira en ti, quiere decir que su bondad y su paciencia es lo más grande que puede haber aquí en este mundo. Al darle más segundos de vida a una persona que no se ha arrepentido. ¿Por qué? Porque es tiempo valioso. Entonces, dice, cada vez que nosotros estamos inconscientes de que vamos acumulando ira, pues no significa que estar inconsciente de eso nos va a quitar ese pago, ¿verdad?, que nos merecemos. Entonces la palabra de Dios nos despierta esa verdad. Lo justo, hermanos, de ignorar los atributos de Dios. Ignorar y menospreciar, según Pablo, las bondades de Dios para con nosotros, lo peor que te puede pasar es un justo pago por eso. Es recibir la ira de Dios. Entonces, eso también se lo tenemos que hacer ver a las personas, ¿verdad? Pero tiene también, digamos, por así decirlo, ciertas pues digamos prioridades. Fíjese el versículo 7, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, ahí les da el pago, es vida eterna. La justicia de Dios, hermanos, el pago justo es simplemente lo que hiciste, te voy a dar una compensación. Y empieza el apóstol Pablo. Bueno, ¿qué pasa si hiciste algo digno de alabanza y que le agradó a Dios? Entonces tu recompensa es vida eterna. Pero ¿qué dice el versículo 8? Pero a los ambiciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, angustia para toda alma humana que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Habrá tribulación, angustia para toda alma humana que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo malo. Y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Entonces, ¿qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? Simplemente es un pago bueno para los que fueron justos, pero lo que no les interesó nada acerca de la voluntad de Dios, pues no se puede ni escribir, ¿verdad? No hay palabras, simplemente está diciendo, no, pues es una tribulación y angustia para esa alma, ¿verdad? Y termina diciendo órdenes de preferencia o de el orden del pago, primero a los judíos
y después a los que no son judíos. Para Dios no hay acepción de personas. O sea, nadie se va a escapar, haya sido judío o no. Acumulaste ira y es lo que te mereces. Entonces, si ignoraste los atributos de Dios, te vas a perder de la gloria de Dios. Te vas a perder de lo más maravilloso que puedes pasar en esa eternidad, estar en la vida eterna. Y vas a recibir lo peor que se puede recibir, su ira. Los judíos, hermanos, serán juzgados primeramente, también dice el apóstol Pablo, porque según el orden ellos tuvieron la iluminación primero que cualquiera nación en la humanidad. Vaya al capítulo 9 de Romanos. Yo creo que Pablo lo dejó más que claro aquí en el versículo 4. Dice, porque son israelitas a quienes pertenecen la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Entonces, si los israelitas son los que primero recibieron esa gracia, ese conocimiento de quién es Dios, el que busca el arrepentimiento de las personas y que les dio pactos, promulgación de su ley para que vivieran apartados por la senda que los va a llevar a la vida eterna, el culto, las promesas, todo eso. Dice, si ellos ignoraron y despreciaron eso, van a ser los primeros que van a recibir el pago. Y después de ellos sigue ya todo el resto de la humanidad. Se fijan, hermanos, la realidad del pago por nuestros actos es algo que no se debe ignorar. ¿Y qué hacemos, hermanos? También tenemos que hablar de lo siguiente. Si vamos a tener un pago justo, si somos hijos de Dios, qué bendición, ¿verdad? Pero si se ignoró eso, tenemos que advertirles y hablar a las personas acerca de la otra realidad, la última realidad, el inevitable juicio de Dios. Vaya conmigo a los versículos 12 en delante. Dice así: pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, ellos serán justificados. Lo que dice el apóstol Pablo es que dice, sí hay esperanza, así como es una realidad de que hay un juicio final de todos nuestros actos. Entonces tenemos que poner atención. ¿Cuál es esa esperanza? Primero tenemos que entender de que todos de alguna manera vamos a ser faltos. Hay una pregunta que muchos quieren poner en aprietos a Dios y la plantean de la siguiente manera: ¿qué va a pasar con aquellas personas, digamos, que no son judíos y que vivieron antes de Cristo y que jamás escucharon acerca de estas promesas? No es el tema principal del apóstol Pablo, pero aquí podemos contestarlo. O sea, piensen en los mexicas, en los aztecas, todos aquellos que todavía no se descubría oficialmente el continente de América y nunca conocieron a Jesús. ¿Qué va a pasar con ellos? Según el apóstol Pablo, según lo que reveló el Espíritu Santo, dicen, no merecen la gloria de Dios. O sea, ellos hayan tenido la ley de Moisés o no se rigieron con ellas, de todas formas van a recibir el justo pago de Dios. A veces algunos quieren aclararlo con una ilustración, como si tú tuvieras dos hijos y les dices, no coman de este postre, lo voy a guardar aquí, y uno sí se lo dijiste y al otro no, y los dos comen, entonces merecen un pago, pero uno tiene mayores consecuencias. ¿Por qué? Porque él sí estuvo consciente. Es solamente una ilustración para que vea cómo piensa Dios, cómo es lo que Él estableció más que nada. Y por eso tenemos que entender, hermanos, esto a la luz de las Escrituras. La salvación, hermanos, tenemos que entender que no hay esperanza
si tú fuiste judío. ¿Por qué? Porque si te dieron la ley y tú eras judío, todo el Antiguo Testamento, hermanos, nos dice que jamás fueron aptos para cumplirlo. Entonces, ¿qué se merecen ellos? El justo pago de Dios. O sea, si no lo pudieron cumplir y fallaron en un solo mandamiento, según Santiago dice que uno es el dador de la ley, o sea, nadie puede entrar en la gloria de Dios. Dice, pero si no fui judío y yo nunca me regí con la ley de Dios, dice, de todas formas también tienes el mismo destino. A algunos se les puede ser injusto eso, hermanos, pero según el apóstol Pablo dice, no es injusto. ¿Sabes por qué? Porque todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios y tenemos una conciencia, y esa conciencia nos enseña lo que es correcto y lo que no es correcto. Eso lo dejó Dios bien marcado, o sea, bien grabado en nosotros, que es algo que nosotros cautericemos y que ignoremos y que terminemos haciendo cosas terribles como las que dice en el capítulo 1. Eso es otra cosa. La salvación, hermanos, lo que quiere decir el apóstol aquí es que no es por obra. A veces uno pensaría que está hablando y contradiciéndose. Déjeme repetirle otra vez el versículo 12, dice, los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Entonces, uno dice, si no viví bajo la ley, entonces no voy a ser juzgado por esa ley. Pero dice el apóstol Pablo, no, vas a perecer. O sea, vas a merecer un pago justo de Dios. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. Y ahí, hermanos, es donde unos piensan, bueno, pues ¿qué está enseñando Pablo? O sea, ¿sí puedo ser justo si yo hago buenas obras o no? Porque es lo que está diciendo aquí, voy a ser justificado si hago cosas buenas. Pues sí, en teoría, pero esa es la cuestión, hermanos, que no podemos ser justos si hacemos buenas obras, porque ninguno de nosotros va a vivir tal y como Jesús vivió. Déjeme decirle cómo tradujo este versículo 13. La palabra de Dios para todos dice, Dios dará su aprobación a los que obedecen su ley, no a los que solo la escuchan. Entonces, Dios aprueba a los que van caminando en la rectitud, pero toda la escritura, hermanos, dice que no te salva hacer buenas obras, te salva un acto de fe. Lo único que va a hacer las buenas obras es que está probando que Dios ya está en ti, ya te justificó. El apóstol Pablo, cuando más adelante va a enseñar que el justo por la fe vivirá, lo deja muy claro, hermanos. Solamente quiero cerrar esto con esa diferencia. Vaya hacia el capítulo 3. Fíjese lo que dice aquí, para que entienda que no se va a contradecir, sino que está enseñando de otro punto de vista. El versículo 28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Pareciera que este versículo está contradiciendo al versículo 13, ¿verdad? Del capítulo 2. El versículo 13 nos acaba de decir el apóstol Pablo, que dice, no son los oidores de la ley, y los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. Por eso muchos pensarían, no, se está contradiciendo Pablo, ¿qué está diciendo aquí? Y aparte de ese versículo 28, donde nos acaba de decir el capítulo 3, que lo que justifica es la fe aparte de las obras, vaya al versículo 30 también, fíjese cómo lo planteó aquí, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Vamos a ir avanzando poco a poco, hermanos, y algunos han visto hasta un debate con lo que dice Santiago. O sea, ¿qué me justifica, las obras o la fe? Y Pablo dice, no, lo que te justifica es la fe. Pero yo creo que las traducciones a veces no nos ayudan mucho, hermanos. Esa palabra justificación también se puede decir como vindicación, aprobar.
O sea, si haces buenas obras, estás confirmando que tuviste esa fe salvadora. Es lo que quiere decir ahí en el capítulo 2:13. Tenemos la advertencia misma de nuestro Señor Jesús. Vaya al Evangelio de Mateo. Espero que en vez de estar oscureciendo, le esté aclarando mejor. Y qué mejor que las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo 7. Fíjese el versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Entonces Jesús está diciendo, es una realidad de que va a haber un pago por nuestras obras. Y los que son justos, los que tuvieron una fe verdadera, van a confirmar esa justicia y esa salvación porque ellos también hacen buenas obras. En el cielo, hermanos, va a ser bien claro esto para nosotros y yo creo que es algo de las cosas que perdemos de vista. Aún siendo hijo de Dios, se está tomando lista de las cosas buenas que hago cuando obedecí a Dios. Entonces ahí vamos a confirmar, ¿verdad?, de que tuvimos fe. Vamos a ir al versículo 14, ahí en Romanos 2, para terminar hasta el 16. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Déjenme hacer un sumario de todo lo que vimos ahora, hermanos. Todos pecamos. Hay algunos que piensan que no son tan pecadores, pero a la luz de la Biblia, todos pecamos. Y Dios a todos nos tiene paciencia. ¿Por qué? Porque no nos ha quitado la vida, nos está dando oportunidad para arrepentirnos. A todos les da gracia y bondad. Llega un momento cuando eso se acaba y se va a aplicar la segunda realidad. Se nos va a dar un pago por todas las cosas que hicimos, buenas o malas. Eso es otra realidad. Y lo tercero es que se va a hacer en un juicio final, en un juicio donde vamos a estar delante del juez del universo, el trono supremo, y ahí se nos va a dar el veredicto a cada uno. Y nadie se puede escapar de ese trono, hermanos. Incluso aquellos que pensarán, yo no fui judío, nadie me predicó de Cristo, entonces eso me va a hacer libre de ese juicio. Pero según Pablo dice, no, nadie es exento, incluso hayas vivido antes de que naciera Cristo, incluso estuviste en el último rincón y no se predicó en tu idioma, tienes lo siguiente para enterarte y darte cuenta que vas a ser juzgado. Y son estos versículos finales del 14 al 16. Tu misma conciencia. ¿Por qué? Porque cuando los gentiles que no tienen ley, dice, cumple por instinto los dictados de su conciencia, ellos condenan a los judíos. Hay personas que no necesitaron la ley de Moisés para hacer cosas buenas. Déjeme decirle que en nuestra antigüedad vamos a encontrar personas cultas, personas morales, personas que tenían una inclinación a amar a su prójimo. Usted recuerda que en el billete de 100 pesos teníamos un poema de Nezahualcóyotl donde dice que ama al hombre. A algunos le han atribuido que es falso, que alguien se lo inventó, pero yo quiero compartirles que hay un poema de él que sí es constatado como que de esa época prehispánica donde todavía no venía Jesús aquí a América. Fíjese lo que él escribió: ¿acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Eso decía Nezahualcóyotl. Dice, dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos.
Entonces, ¿qué decía este hombre de la antigüedad de América? Decía, esto no se acaba aquí nada más, o sea, ¿a poco nada más vamos a vivir para hacer lo que se nos dé la gana? Dice, no, nosotros tenemos que ser como aquellas flores que embellecen los paisajes, que aromatizan, que hacen algo positivo. Dice, para eso estamos aquí, la vida de eso se trata. Y es alguien que jamás conoció la ley de los judíos, hermanos, pero que dice, su conciencia es suficiente. O sea, eso es algo indeleble, eso es algo que tiene toda la humanidad. Hay un poema sumerio, el de Gilgamesh. Este es 2500 hasta el 2000 antes de Cristo. Y en ese imperio se encuentran las tablas de piedras más antiguas grabadas, y uno de esos poemas, fíjese lo que dice acerca de Gilgamesh. Parece que era un personaje ficticio, pero dice, Gilgamesh es el despótico rey de Uruk, cuyos súbditos se quejan a los dioses, cansados de su lujuria desenfrenada. ¿Por qué? Porque a las mujeres las usa como objetos. Entonces a mí me llama la atención, hermanos, porque así al año 2000, 2500 antes de Cristo, hay una civilización donde dice, eso es malo. O sea, tener un desenfreno de lujuria y utilizar a las mujeres como un objeto. O sea, por eso escribieron un poema como viéndolo algo negativo. Y continúa la historia, o sea, que les concedió otro personaje, los dioses, para que hiciera justicia y defendiera, yo creo, a esas mujeres, ¿verdad? Pero, ¿quién le enseñó a esa civilización que es malo la lujuria desenfrenada? ¿Quién les enseñó, hermanos, si ellos no se regían por la ley de Moisés? Ellos mismos, hermanos. Y no se tiene que ir tan lejos. O sea, hay personas que tú y yo conocemos y que no leen la Biblia, nunca han ido a una iglesia y tienen buenos principios morales. El otro día yo estaba bien sorprendido, hermanos, porque en un chofer de día yo siempre le saco plática a ellos, y ese me sorprendió, casi me agarró así como que me paró en seco, pues yo no lo podía creer. Veníamos hablando de varias cosas y luego pues digo, no creo que sea cristiano, porque él decía groserías que de todas formas no es una garantía, ¿verdad? Hablar mal con palabrotas pues no te hace justo, pero el caso es que yo vi que era alguien que del cual veníamos platicando de muchos temas, y llega a un punto donde yo hablé acerca de la lujuria y le digo, qué feo, ¿verdad? De que ninguno nos escapamos de todo cómo nos inunda la mercadotecnia, y todos deseamos también a veces adulterar. Y él me dijo, no, espérese, eso yo no. Y luego dije, está bromeando este señor. Dice, ¿cómo? No, pues o sea, no sé, se lo creería tal vez a un niño. Pero dice, no, yo eso sí me cae, no lo paso, que hayan personas que sean muy lujuriosas, eso sí yo no. Entonces yo digo, de alguna manera su conciencia le dicta y le está diciendo, esto es bueno, esto es malo. Y así te encuentras. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Nosotros vamos a ser juzgados por la ley de Moisés, y si no la tuviste, es porque Dios también te indicaba que hay algo que es incorrecto, pero tú lo quisiste pasar por alto y te vas a enfrentar al juez del universo. Al final, hermanos, todo va a ser sometido a la luz del juez del universo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hayas sido judío o no, en la época que hayas vivido o no, te vas a presentar delante del juez del universo. Y así es como terminó, ¿verdad? Ese versículo 16, diciendo, el día que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Entonces dice, nada se puede ocultar. El mismo apóstol Pablo enseñó esto. Déjeme llevarlo a la última cita en Hechos capítulo 17, cuando predicaba en Atenas, él enseñó exactamente lo mismo. O sea, era una audiencia donde no eran cristianos, no conocían la religión cristiana, sabían muy poco el judaísmo en esas ciudades donde estaba el apóstol Pablo, creían en todo tipo de dioses, tenían todo tipo de dioses. Y fíjese lo que él les dice en el versículo 31, 17, Hechos 17.
Dice, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó entre los muertos. Ahí lo quisieron ignorar, le pararon el diálogo al apóstol Pablo, lo sacaron del Areópago, ese auditorio donde estaba compartiéndoles acerca de su convicción. Pero dice, ya Dios pasó por alto su ignorancia y hay un juez del universo. Entonces, hasta ahí termina nuestro trabajo, hermanos. Tenemos que hablar de estas realidades. Dios es paciente. Tú piensas que no mereces arrepentirte, pero Dios es paciente y hay una realidad de que se te va a dar un pago por todas tus obras y va a ser en el trono supremo, ¿verdad? Y el que lo ignora, hermanos, pues se va a condenar él mismo. Pero hay personas que no lo van a ignorar. Ahí mismo en Hechos, en el último versículo de ese capítulo, dice el 34, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Empezamos, hermanos, hablando de la paciencia de Dios al ignorante. Y esa paciencia, hermanos, tú y yo la estamos viviendo en este mismo momento. Si todos vinimos en un mensaje donde se nos hablaba de Romanos 2 y de estos atributos y de estas realidades, aquí se acaba de manifestar la paciencia de Dios. En este día, hermanos, también es necesario que no ignoremos estas verdades. Algunos las podrán seguir ignorando, pero no por eso va a desaparecer la paciencia de Dios. Hay escépticos, hay ateos que dijeran, si Dios es real, que me caiga un rayo ahorita mismo. Y algunos les contestan, es que tu soberbia no es tan grande como la paciencia de Dios. Él no lo va a hacer. ¿Por qué? Por eso, hermanos. Porque Dios ama al pecador y quiere que venga y se postre y se arrepienta. Estas realidades, hermanos, tristemente, a veces en las iglesias o algunos predicadores no les gusta hacer énfasis, ¿verdad? Hablar de que acumulas ira. Siempre hacemos en mi clase el discipulado ese ejemplo de tratar de sumar bajita la mano cuántos pecados haces al día, lo multiplicas por 365 días y por tu edad, por los años. Entonces son cifras así de 6 dígitos al menos, ¿no? Y las personas se quedan, ¿a poco yo si me muero ahorita tendría unos 200,000 pecados? ¿Qué voy a hacer con todo eso? Dice, eso estás acumulando ira. Estás acumulando ira. Y ignoramos eso, hermanos. Pero Dios es bondadoso. Esas 3 realidades son presentes en cada uno de los que ya conocimos a Jesús, hermanos. Con esto terminamos. Nosotros experimentamos esa paciencia de Dios. En algún momento la Escritura nos dio a entender que todos nuestros actos merecen un pago. Y en algún momento el Evangelio nos iluminó y dijimos, sí es cierto, tengo que arreglar y ponerme a cuentas con Dios y asegurarme cómo voy a obtener una justicia perfecta para no pasar una eternidad apartado de Dios, de su gloria. Y eso lo solucionó Jesús. El apóstol Pablo va para allá, pero dice, primero tienes que comprender esto, porque si te presento al Salvador, te hablo acerca del que murió en la cruz, que tomó en tu lugar y nos brincamos directamente allá y ellos ignoran aquí todas estas realidades, hermanos. Va a ser vacío. A veces en la iglesia decimos, ¿quién quiere aceptar a Cristo como su Salvador? Muchos niños en las escuelas bíblicas levantan la mano porque es casi como que le das un dulce, ¿no? Pero no comprenden estas realidades y eso es lo que, gracias a Dios, pudimos comprender un poco mejor hoy. Oremos. Padre nuestro, gracias porque tu paciencia es infinita, Señor, y porque tu palabra nos guía al arrepentimiento. Tu palabra nos hace conscientes del peligro que estábamos cada uno de nosotros y muchos siguen. Y pedimos, Señor, que tengas a bien llegar a la conciencia de aquel que necesita ese arrepentimiento. Y nosotros también
jamás debiéramos de olvidar eso y vivir para honrarte, para amarte. Concede, Señor, que esta tu iglesia Peniel seamos buenos portadores de tu mensaje. Gracias por capacitarnos y también enseñarnos a cómo compartir de manera más efectiva a nuestros amigos. Y Señor, te ruego por último que tengas a bien guardar esto no solamente en nuestras conciencias, sino en lo más profundo de nuestros corazones, para que en el momento necesario, en el momento indicado que tengamos que hacer uso de estas verdades, por tu gracia las podamos recordar, Señor, porque así dice tu palabra, jamás volverá vacía. En tu nombre oramos en Cristo Jesús. Amén.